chicos. Bueno, a propósito de actividades, bueno, antes de la pausa la habíamos anunciado, está con nosotros la señora Estel Reder, es comunicadora social, responsable de la campaña Ya no es secreto. A propósito de esto lo que están viendo, Ya no es secreto es parte de una campaña intensa que se está desarrollando en todo nuestro país y donde obviamente es un aspecto importante, la violencia sexual, especialmente en niños y niñas. Vamos a darle la bienvenida, señora Esther. Señora Estela, perdón, un gusto tenerle el día de hoy en esta importante campaña y, como lo habíamos dicho aquí, damos espacio a todos los temas, salud, educación, ¿por qué no? Temas también que atañen a nuestra niñez. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar acá. Un tema que nos atañe a todos, ¿no? Que es la salud integral de niños y adolescentes. Y en particular de las niñas y adolescentes. En nuestro país estamos viendo una dramática situación. Cada día 11 niñas, de acuerdo a las cifras que se manejan a nivel oficial, son violentadas sexualmente. Esto es doloroso porque estas niñas truncan su futuro, sus sueños, y de estas niñas que son violentadas, 5 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres cada día. Entonces, ¿no? y si vemos las cifras, el Seguro Integral de Salud, que es un seguro gratuito, en el año 2015, digamos, solamente colocando el segmento de 10 a 14 años, más de 2.025 niñas y adolescentes han tenido. Madres adolescentes. Chiquitas que ni siquiera han acabado de desarrollarse, que han sido violentadas y que lamentablemente esta situación lleva, como repito, a que dejen de estudiar, a que a veces sean sacadas del hogar y tenga el círculo de pobreza, ¿no? Porque normalmente a veces esta situación se da en situaciones de grupos de pobreza, se repita y se haga un círculo vicioso. ¿Cuál es la causa? Porque muchas veces nos limitamos a ver las consecuencias nomás. ¿Cuál es la causa de este índice que es claro, según esas estadísticas? Las estadísticas nos muestran, las denuncias se hacen. Por ejemplo, la Policía Nacional solamente en el año 2015 ha recibido casi 4.000 denuncias a nivel del país por violencia sexual. De estos, 2.230 denuncias, la mayoría de agresiones sexuales se dan al interior del hogar. No es que sean personas extrañas las que violenten a las niñas o adolescentes, son familiares o conocidos. Dentro del entorno. Dentro del entorno. Entonces, esto es dramático y este es un llamado a los padres y madres de familia para que generen aspectos de prevención y de protección a sus niñas y adolescentes. ¿Por qué de repente el primo o de repente el tío o un familiar o a veces el padrastro o tío seguro en estos delitos? ¿Han hecho de repente algún estudio con las causas? Hemos hecho una encuesta a los escolares y acá en Cusco y en Lima. Los escolares nos señalan de que el hogar, que debería ser el lugar más seguro para ellos, no es el lugar más seguro en términos de lo que es violencia. Y en lo que es violencia sexual señalan de que como los padres confían en los familiares y ahora ustedes saben que papá y mamá trabajan, a veces se quedan a cargo, ¿no? Estas niñas y adolescentes, se genera una situación de abuso aprovechando que ellas están solas. Entonces a veces los padres se dan cuenta de la situación muchos meses después. Además el agresor no actúa en un día. El agresor, de acuerdo a los estudios también señalan, hay un estudio de la víctima, prepara el terreno. Y una vez que prepara el terreno, cuando está sola, abusa. Entonces, y se dan cuenta cuando esta adolescente sale embarazada. Y la pregunta es ¿de quién? Y ahí hay un conflicto en la familia, se rompe la familia porque en el tío, el primo, el abuelo, en la persona que tú más confiabas ha hecho abuso de tu hija, ¿no? Y ahí el conflicto hace de que a veces la familia, por el miedo a la ruptura familiar, guarde silencio y no se denuncie, ¿no? Claro, y eso ocurrió más que de repente por la segunda pareja, de repente, ¿no? De la mamá, o en todo caso a un familiar que no es tan directo, pero igual, o sea, ocurre siempre. Hemos tenido, de acuerdo a los casos que se han estudiado, son familiares del entorno o amigos del entorno, ¿no? Primos, tíos. Lamentablemente también hemos encontrado en esta estadística dolorosa a padrastros y a padres. Es duro decirlo, nosotros tenemos hijos, tenemos en ellos puestos toda nuestra fuerza para que tengan un futuro feliz, acaben sus estudios. Y los mismos adolescentes reclaman mayor seguridad de los padres. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad de, primero, educarlos desde una salud integral, de lo que es una educación sexual integral. Y en segundo lugar,
que los padres puedan estar alerta y sobre todo prever que estos escenarios de riesgo donde el adolescente o la niña puedan estar desprotegidos sean frecuentes. Ellos tienen que ser conscientes de que la niña y el adolescente tienen que tener información, confianza, claro, ¿no? Y y educación sexual también. Perfecto. Señora Estela, a propósito de este trabajo que ustedes vienen encabezando, yo veo aquí en el material que nos están entregando la ruta, ¿no?, de una atención que, por ejemplo, cuando un niño o una niña es violentada, muchas veces no se hace, pues, o por desconocimiento o porque tampoco es usual este tipo de acciones. Nosotros tenemos, y justo el estudio también lo dice, hay una ruta, ¿no? Y usted tiene... ¿Cuál es la ruta, por ejemplo, un poco para de repente... Usted tiene, por ejemplo, una oferta del Estado muy importante, tiene las propias comisarías, ¿no? E incluso hay algunas... O sea, el primer paso a una violencia es... la comisaría. La denuncia. ¿No? La denuncia que se hace en una comisaría. El otro mecanismo es el Centro de Emergencia Mujer, que los maneja el Ministerio de la Mujer. Que están también en las municipalidades. 24 horas, y tienen un horario, no sé si las 24 horas, en algunos casos sí sé que es un horario ampliado, pero existe el Centro de Emergencia Mujer y también tiene la línea 100. Por otro lado, tiene el Ministerio Público, claro, tiene a los jueces de paz. O sea, el Estado sí tiene una serie de mecanismos donde un padre o una madre puede hacer una denuncia. ¿La Defensoría del Pueblo está ahí? La Defensoría del Pueblo Pero también el es parte. detalle, señora Estela, es de que las autoridades o los funcionarios que tienen que velar, ¿no es cierto?, por estos asuntos, a veces están mal preparados. No saben formular las denuncias, claro, te hacen una serie de interrogantes que parece una santa inquisición, y en esas condiciones la madre o la niña prácticamente se ve vulnerada, aparte de lo que ha sido ultrajada ya. Sí, o sea, se revictimiza. Hay una impotencia, ¿no? Hay una necesidad, y eso justamente venimos trabajando con organismos del Estado, de estos ministerios, para de que el personal que atienda sea un personal especializado en atención de niños y adolescentes. Es verdad, un niño, un adolescente que ha sido víctima de agresión sexual no puede ser revictimizado. Sí, no pues, puedes, con un interrogatorio hasta... Así es, ¿no? Entonces, hasta que la jueza, pues, no sé... Tienen la cámara GESEL, que es justamente, se ha creado, ¿no?, para poder atender este tipo de denuncias, y por eso Calandria viene trabajando a nivel de lo que es información. Esta campaña ya no es secreto, porque no es secreto que haya violencia sexual, todos lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Entonces, en estos días que estamos trabajando, ya se viene haciendo de semanas anteriores, por ejemplo, hoy día vamos a estar en el mercado de Vinocanchón, coordinado con el propio municipio de San Jerónimo. Antes de ir a ese, sí, yo quería aprovechar su presencia, dígame, señora Estela Herrera. A mí me llama la atención la conducta de algunos abogados, o de muchos abogados. Okay. Y yo he visto un caso, que no voy a decir el nombre, y es de una autoridad civil que su hija había sido ultrajada sexualmente desde hace años. Pero, oh sorpresa, oh maravilla, por cosas de la vida, que Cusco es tan pequeño, nos enteramos de que el defensor de este sujeto, de este individuo, era un ex fiscal. Lógico, me dirán, pero tiene derecho a defender, a trabajar, cualquier... Pero, ¿dónde está la ética? ¿No hay la posibilidad de que hagan un convenio, Calandria o estas instituciones, con el Colegio de Abogados, para que de alguna otra forma este tipo de sujetos prácticamente... yo creo que hay que agotar todos los mecanismos para que los abogados también, y eso, o sea, tiene que haber una conducta ética frente a los niños y adolescentes. No puede ser de que, digamos... Entonces, esa niña puede ser su hijo, pues, o su hija, desde el abogado del fiscal. Así es, o del entonces, el hecho de que se desarrollen capacidades y competencias, de que hayan convenios donde justamente estos niveles de protección se den también con las autoridades, yo creo que es una prioridad. Como bien usted señala, los abogados tienen que tener una conducta ética, porque estamos hablando de niñas y adolescentes. Y si eso no se hace desde ahora, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué tipo de sociedad nosotros queremos de acá al futuro? Señora Estela, me permite, tenemos también participación del público, están ahí ávidos también de hacer algunas interrales. Buenos días, adelante, lo estamos escuchando. Muy buenos días, está interesante el programa, el tema que están hablando. El día de mañana es Día de la Mujer y parece que este aniversario que viene y quizás los próximos más van a ser los últimos que se va a celebrar el Día de la Mujer, porque con las leyes de libertad de género, todo, ya no va a haber Día de la Mujer, porque alguna dama dirá, no, yo soy hombre, yo soy transexual, bisexual, heterosexual, hay más de 32 calificaciones sobre los géneros que va a haber. ¿Qué se está haciendo sobre este tema?
la institución que dirige la bella dama, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están proyectando? No se les ha escuchado, no se les escucha y creo que no se les va a escuchar. Muy bien, gracias a esa comunicación. Bueno, han tocado un tema Sí, que yo creo como que está de moda, ¿no? La ley está de género, ¿no? En la currícula escolar. digamos, si hay oposiciones, digamos, lo que nosotros buscamos, primero que haya un diálogo y una alerta social sobre el tema de la situación de las niñas y adolescentes que son violentadas sexualmente y producto de esta violencia, ellas están embarazadas. Pero separar, o sea, Sí. como dicen, la paja. Así es. Porque esto no tendría No mucho tendría que por qué ser. Y con la segundo violencia lugar, sexual, claro. creo que es bien importante que los padres y madres mejoren y, digamos, desarrollen también sus capacidades en educación sexual integral. Los padres y madres somos llamados a educar a nuestros hijos en lo que es sexualidad, ¿no? Y lo que entendemos nosotros de parte del Ministerio de Educación, la currícula, digamos que es una propuesta de cómo educar y cómo dar conceptos generales, donde debe haber una alianza entre padres y escuela, ¿no? Vemos que hay un enfrentamiento, vemos que hay posiciones diferentes, pero no debemos olvidar que el bien supremo y el fin supremo de esta sociedad son los niños y los adolescentes. ¿No cree que influye para estos actos lamentables la programación televisiva que tenemos en el Perú, que dicho sea de paso creo que es la peor a nivel mundial? Yo Y creo- en horas punta que nos muestran, ¿no es cierto? Y eso, los niños que son tan precoces, ¿qué aprenden? Usted lo ha dicho en las encuestas que hemos hecho escolares, los niños se enteran de lo que es todos los aspectos ligados a la sexualidad y lo que es, digamos, las prácticas sexuales, a veces de manera abrupta cuando lo ven en los medios de comunicación y ahora en las redes sociales, a través del Internet. O sea, ¿de qué manera los padres orientan, aconsejan? Es a partir del diálogo. Debe haber una activa participación de madres y padres de familia. Y yo creo que más allá de estos conceptos que ahora se están trabajando, yo no creo que haya una ideología de género, yo creo que hay mucha confusión también en este debate. Los padres y madres de familia debemos estar alertas para una formación adecuada, integral, de los adolescentes frente a lo que es su sexualidad, para evitar estas situaciones de riesgo, ¿no? Perfecto. Señor Estela, a propósito, esta campaña la están iniciando ya hace algunas semanas. Esto es a nivel nacional, entiendo que sí. Estamos empezando en Lima con los medios que también tienen cobertura en Lima y a nivel nacional, y en el caso de las regiones estamos en Cusco y próximamente vamos a estar en el norte y en la selva también. ¿En qué va a consistir? ¿Orientación, de repente talleres, sensibilización? Hay dos niveles como usted señala. Primero, con los padres en estas ferias públicas. Si nosotros no Mantener digamos... espacios públicos. Así es, tiene que haber Plazas, mercados, seguramente. este cara a cara con el ciudadano, ¿no? Entonces estamos abriendo esos espacios informativos a través de las ferias, con el apoyo de los medios de comunicación. Estamos haciendo talleres con periodistas. Claro, porque esto es de manera gratuita, ¿no? Así Algunos es. pensarán, aquí se está haciendo un cherry, está pagando. Nada, No. todo es, y además los medios de comunicación están dando su tiempo de manera gratuita, pero con un gran compromiso y con una gran responsabilidad. Yo quiero felicitar a los periodistas que están participando y sobre todo acudiendo a los talleres, difundiendo las medidas preventivas y más allá, como usted ha dicho, de la actual coyuntura, lo que ustedes están apostando al bien común que son los niños y adolescentes. Eso yo creo que lo que nos debe mantener unidos y sobre todo trascender a esta discusión que hoy día sea y no politizarla, porque también estamos viendo que hay politización. Que se proyecten, por ejemplo, por lo menos a los colegios emblemáticos grandes y de esta manera darles charlas a través de las famosas escuelas padre y familia. ¿Qué mejor de repente a los mismos niños, no? Sí, hay una gran demanda de las UGELes, por ejemplo, en el caso de Lima y acá también en algunas de Cusco, donde se están haciendo, dando información ahora en lo que ha sido la matrícula y ahora en el inicio de clases, ¿no? Claro, y la idea es trabajar de manera conjunta para que además haya una correcta información, no se tergiversen los conceptos y podamos justamente desechar y promover esta ruta de lo que es prevención y si ocurriese el hecho, dónde denunciar y qué cosa tenemos que hacer. Porque lo que prima en nuestro país es la impunidad. Miren, el 70% de violadores o agresores sexuales son mayores de edad, no son adolescentes. O sea, es un mínimo número de adolescentes que agreden a adolescentes. La mayoría son mayores de edad. Entonces, los mayores de edad tenemos la obligación de cuidar hasta a nuestros autoridades hijos. ediles, prácticamente aprovechando del cargo, ultrajan. Se va a enterar pues, el último caso de Urubamba. Usted sabrá, pues no, el caso del señor Humberto Guzmán, que no es secreto para nadie, que hace un informe a nivel nacional, y el señor, bueno, no sé, a veces la justicia sigue para muchos. El señor sigue
libre, pero ejercicio a veces de un función. ciudadano, como no sé, no estoy dependiendo, por un tocamiento indebido están 20, 25 años ya sentenciados. Yo creo que el rol que por eso que cumplen los medios de vigilar y de denunciar es importante, pero por otro lado, los mecanismos de justicia tienen que ser eficaces y eficientes, no puede haber impunidad, igual para todos. No puede ser de que la persona, porque es autoridad, o porque tiene conocidos, o porque tiene dinero, sale del largo de esta situación. No puede ser así. Claro, porque hace algunos días, y precisamente ayer, pues la Fiscalía también, del hijo de la vicegobernadora, ¿no? Ha dejado sin efecto esta prisión preventiva que se ha pedido, ¿no? Increíble. Yo creo que las autoridades tienen que ser conscientes que están haciendo un daño terrible al dejar que personas que están probadas su responsabilidad queden impunes, porque es un mal ejemplo para la sociedad, ¿no? Y finalmente, si eres autoridad, tú tienes que defender los derechos, ser probo, ser ético. Y una ética es defender a los niños y a los adolescentes. Si no partimos de ese principio, caiga quien caiga. O sea, no puede ser de que nos hagamos de la vista gorda. Claro. Acá nos hacemos todo de la vista gorda y cuando ya la cosa revienta, ¡ay, qué pena! Recién es el escándalo, ¿no? No puede ser, tenemos que prevenir. Los padres tenemos que ejercer nuestro rol. Así es. Entonces, este es un llamado y yo quiero felicitar. También hay muchas comisarías que han trabajado para recibir las denuncias, pero a veces lamentablemente en el Ministerio Público, no todos, también hay que decirlo, acogen estas denuncias. Entonces, esa ruta es muy larga. En la vida del Señor de todo hay, pues. No, entonces es un llamado a la sociedad, un llamado a las autoridades que defendamos la vida y la seguridad de nuestras hijas. Creo que tenemos y una adolescentes. participación, si nos permite una interrupción, señora Estela. Adelante, qué mejor si es sobre el tema. Buenos días. Muy buenos días, sí, felicitar a nuestro programa televisivo por abordar este tema tan importante. Yo soy una madre de familia. Mire, en el colegio lo que he percibido es de que cuando se abordan estos temas de género, lo que nos dicen es de que si los niños empiezan a tener más preguntas, empiezan a escarbar más sobre el tema, por ejemplo, si son homosexuales o cómo se transforma en homosexual, si es contagioso o no, si de repente de niño le van a convertir en homosexual. Cuando hablamos de estos temas, lo que dicen en el colegio es que si hay ese tipo de preguntas, mejor callar y no decir nada, mejor hacer que cambiar de tema. Y eso me pareció prácticamente como decir que a los niños tenemos que educar solamente para que sean memoristas de temas técnicos y de estos temas que ya después se vean, ¿no? Entonces, cuando sean grandes los niños, yo no entiendo cómo van o ahora, ¿no? Cuando sean jóvenes, cómo van a enfrentar estos temas. Y el otro tema es de que conozco de algunos casos que cuando las señoras, por ejemplo, son violentadas, van a la policía, es el primer contacto que tienen estas señoras después de haber sido agredidas, y la policía los atiende, sí, pero les cobran para que puedan darle un documento y puedan ir, por ejemplo, creo que se llama el CEN, ¿no? Para que puedan ir a denunciar. Y las señoras, lógico, no tienen plata, y entonces ahí se queda esto. Y además cuando vuelven a ir, la policía como que no tiene muchos elementos para ayudar a que la señora continúe con esta denuncia. Entonces la pobre señora, frustrada, queda ahí, no hace nada más, ¿no? Entonces también conozco de otro caso que autoridades, como por ejemplo el exalcalde de Calca, abogado, él estaba por entrar a la cárcel, sin embargo, este alcalde tenía que ir a la cárcel porque estaba defendiendo a un violador. Ha sacado de la cárcel a un violador, de una niña de Yanatili, creo, de Quebrada. Pero sin embargo no pasó nada. Como esa autoridad ahora es libre, sigue ejerciendo el cargo de abogado, ¿no? Eso quería comentarles un poco de mi indignación. Muchas gracias. Lo que dice nuestra oyente es bien importante porque al final hay dos aspectos que creo que son centrales en este tema, ¿no? Los padres, madres y la sociedad en general tenemos que buscar no solamente información, sino educación. Creo que por ahí parte el problema. Y en segundo lugar, las autoridades tienen que cumplir su rol. Si no hay vigilancia ciudadana, o sea, también el hecho de hablar de educación sexual, hablar de protección de nuestras niñas y adolescentes pasa por un ejercicio de ciudadanía. Los ciudadanos tenemos que proteger y desarrollar derechos.
y esto implica que podamos hablar de las cosas, pero educándonos también. Educando. Perfecto. Señora Estela, a propósito, ¿están teniendo ustedes campañas? Coméntanos un poco dónde van a estar en Cusco, Sí, los cómo no. talleres, las ferias estas informativas. Bueno, el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. Sí, pues, a propósito. Vamos a tener un pasacayo organizado con la Mesa de Concertación de Poblaciones Vulnerables de ¿A qué hora va a ser Quiticanchi. eso? Esto va a ser en la Plaza de Armas de 9 a 1, ¿no? Y luego tenemos un módulo informativo hoy día en Vinocanchón, en el Distrito San Jerónimo, también a las 9:30. Y así del jueves también 9 estamos en Andahuaylas, allá en el Teatrín. Y el día viernes vamos a estar en el Complejo Cultural Urcos, el sábado en la Plaza Tupac Amaru y el día domingo en la Plaza del Distrito de San Jerónimo, es decir, todo de 9 a 1 de la ¿Se tarde. ha coordinado algo con las municipalidades? Están participando las municipalidades y otras organizaciones. En el caso, por ejemplo, el día sábado en el Huanchac también están los bomberos. Los bomberos también están participando, cediéndonos espacios para poder colocar los módulos informativos. Es decir, la idea es que los municipios, el que está, es la entidad más cercana al ciudadano de los espacios de información no todo y debe ser promueva. cemento y fierro, tienen que Así pensar en es. Todo es todo impuesto humano. tampoco. Así es. Porque ¿Quién la está más niñez y cerca la al juventud ciudadano? No es el futuro, sino es el presente. Así A ver si en la es. próxima consideran mi tierra natal que me vio nacer, la provincia de la Convención Quillabamba. Importante, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, la Señora verdad. Estela, antes de repente de despedir, me acaba de Dígame. enviar un mensaje. A ver, pregúntale como comunicadora, dice, y más aún el tema de violencia. Y con esto queremos acabar también la entrevista. ¿Qué piensa usted de este tema de la currícula escolar y esta ley de género? Ya, la currícula escolar es un documento, o sea, a nivel, digamos, de país se requieren de políticas para que todos podamos tener lineamientos de trabajo en los diferentes temas, salud, educación, seguridad. Y en el caso de la currícula expresan, digamos, pautas, temas, ¿no?, que deben ser considerados para el desarrollo pedagógico y de enseñanza. Creo yo que cuando he estado escuchando, tratándome Sí, de hay colocar, posiciones hay más radicales y y, esto, ¿no? y lo que es importante, en primer lugar, todos ponernos de acuerdo que la educación sexual tiene que ser integral, que depende no solamente de la escuela, depende principalmente de los padres, Ya no tiene ¿no? que ser un tabú, pues. Así es. En segundo lugar, los hijos hoy día, si ustedes hacen una encuesta a los escolares de 10 a 18 años, Están los de chicos vuelta, tienen ya. más información que Están los de padres. vuelta. Entonces, en lugar de que solo tengan información, ¿cómo nos convertimos y damos un rol orientador de Una esa especie de información? confusión, como se está hablando, Yo creo se que hay hizo en esta confusión, campaña. y a mí lo que con- más me preocupa, y se los digo como periodista, como comunicadora, de que se está politizando el tema. Sí, pues. Un tema que donde deberían, digamos, construirse espacios de diálogo entre la escuela y los padres, entre el Ministerio de Educación y las APAFAS, se está convirtiendo hoy en un tema político. Y eso no ayuda en este momento no solo a esclarecer, sino que estamos dividiéndonos como sociedad. La sociedad, lo que necesita el Perú es tener una identidad común, una nacionalidad común, en términos de principios comunes. Y lo que me llama la atención es de que su cuotita para dividir más a los peruanos está poniendo la Iglesia Católica. Bueno, entonces, Soy sincero, puede Es estar de equivocado. Naras, como dice, este es ¿no? un llamado a... Estamos pasando por momentos críticos en el país, tenemos los temas de corrupción. Los padres de familia tenemos que ser conscientes que nuestros hijos requieren de una educación integral y no se trata de colocarlos en el colegio cual depósito. Es nuestra responsabilidad hablarles de la sexualidad. Entonces, ese es mi mensaje. Perfecto, gracias, Gracias. señora Estela Reder, comunicadora social de la Asociación de Comunicadores Sociales, Calandia. Y a propósito, antes de irnos a la pausa, anunciamos la